Discúlpeme que no he estado presentando en otros casos, pero Delia tengo un afecto especial por muchas razones, entre otras porque fue una excelente profesora junto con Waldo, y no sé si fue el año pasado o el anterior, pero hicieron unas clases muy interesantes, muy aplaudidas y muy bien utilizadas. Así que estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos de que Delia quiera seguir en contacto con nosotros. Permítanme que voy a leer su currículum porque es bien interesante, y es un muy buen anticipo, ¿no? Delia es licenciada en comunicaciones, especialista en procesos educativos, asesora en escritura, oratoria y comunicación no verbal, docente en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Belgrano, y es editora del Cuento de Nunca Acabar, coautora junto con Waldo Wolf del libro Asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testiga, yo fui testigo y autora de 500 palabras, miniaturas literarias. En el año 2022 produjo el documental Nisman, La Víctima 86, coordinó talleres sobre pensar la escritura y brinda asesoramientos y mentoreos individuales enfocados en la resolución de conflictos durante 15 años. Desarrolló el área de comunicación del diputado Wolf durante 7 años. Nosotros fuimos uno de los beneficiarios de ese trabajo conjunto porque dieron unas clases que fueron realmente fantásticas. Este, Fue jefa de gabinete y directora general de análisis y relevamiento de información de la Secretaría de Asuntos Públicos y actualmente es la secretaria general del Ministerio de Seguridad de la Cava. O sea, trabajo complicado si lo hay, lo cual me amerita un doble agradecimiento por estar hoy con nosotros. La verdad, disfrútenla porque es muy buena, muy profunda y transmite muy bien sus ideas y sus experiencias. Así que Delia, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Uno siempre queda un poco indefenso frente a los elogios, pero para mí es un honor y me guardo tus palabras, Eduardo, así que agradecerte la convocatoria, agradecerles a todos ustedes que se hacen el tiempo para estar acá, que todos sabemos lo importante, lo valioso y lo difícil que es administrarlo. Así que para mí es un honor. Y vamos a hablar de lo que nos compete. Yo lo que les propongo como dinámica es hacer una presentación, hablar, que ustedes se vayan guardando preguntas o pueden ir haciéndolas y enviándolas por el chat y después voy a ir contestando y después corto la presentación e intercambiamos. Yo tengo que pedir un segundo porque tengo que atender al ministro. Un segundo, le aviso que estoy acá y ya estoy acá un segundo con usted. Bueno, por suerte no hay nada urgente, así que ya sabía que estaba acá, pero pensé que todavía no había entrado. Así que voy a compartir, si les parece, a ver si me aparece a mí, una pestañita, a ver cómo... Bueno, no, toda la pantalla no me permite. Ahí está. Ahí vamos a ver. ¿Ahí están viendo? Ahí está, ahí está. ¿Ustedes ven? Yo sí lo veo. Bueno, entonces estamos viendo todos, lo vamos a poner a pantalla completa. Yo voy a ir hablando y cualquier cosa que nada, me pueden ir escribiendo. ¿Están viendo todos? Porque no me aparece en el lugar. A ver, Guillermo, dame tu consentimiento. Lo que tenés que poner en realidad es presentación con diapositivas, así te aparece pantalla Ok, completa, ¿no? a ver, a ver. No, sí. Lo que pasa me parece que estoy compartiendo la ventana y no sé por qué. Un minutito. Ahí arriba, donde dice inicio, insertar, presentación con diapositivas y ver desde la pantalla actual. ¿Ustedes no la ven ahora? ¿No la ven? La vemos, pero no en pantalla completa, digamos. Ah, ok. Vemos, Está bien. vemos ¿Ahí el lo ven en pantalla PowerPoint. completa? No. No, qué raro. Pero Vemos el PowerPoint No importa, con con las esperamos. opciones. lo que se ve sirve. A ver, espera, dejamos de compartir y volvemos a compartir.
obvio que algo podía fallar y falla, ¿no? No me parece. Ah, ajá. Ahí me parece que sí. A ver. Ahora. Ahí aparece. Aparece, no pantalla completa todo, pero bueno, sirve igual. Bueno, arranco por ahí porque igual lo importante es lo que voy a ir diciendo y no mucho más que eso. Por empezar, vamos a arrancar por donde se arranca todo, ¿no? Que es esa primera impresión. Esa que en realidad jamás medimos, o sí, porque en realidad nadie va a una primera cita vestido como un zaparrastroso, ni dice, a mí en realidad me causa náuseas esta comida. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener en cuenta que no hay una segunda oportunidad para la primera impresión. Entonces, esa primera impresión que vamos a tener con el auditorio, con los vecinos, con otros candidatos o que vamos a tener en la televisión, es importante y tiene que ser cuidada. Y de eso vamos a hablar en estos 3 encuentros, de cuán importante son estas primeras impresiones. Rita Carter, que es una especialista en oratoria, además de Judy James, yo voy a mencionar algunos y después si quieren les puedo mandar una bibliografía para el que tenga ganas de seguir expandiendo su conocimiento o que tenga ganas de leer. Ella dice que las primeras impresiones, además de rápidas, son duraderas. Rara vez nos olvidamos lo que pasó la primera vez. Yo cuento, ¿no? Siempre, el día que yo trabajo hace 15 años con el que es hoy el ministro de Seguridad de Cava, Waldo Wolf, pero la primera vez que yo lo conocí, le tiré un vaso de agua sin querer fue. Yo no puedo olvidar ese momento, probablemente él tampoco, porque esa primera impresión tiene siempre un efecto. Y ahora quiero ir un poquito más allá, con algunas cuestiones genéricas, antes de adentrarme directamente en lo que es la oratoria. Pero sí, quiero desandar algunos caminos. Nos dicen muchas veces, vos tenés que ser como sos, tenés que ser fresco. Yo esto lo pongo en duda, ¿no? Porque en realidad la honestidad dicen que es la mejor política y esto no es cierto. Piensen ustedes si realmente cuando van a la casa de la tía, le dicen a la tía, qué feo te queda ese vestido. No solemos decir esas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad, si le tenemos que decir eso a la tía se puede ofender, puede generar un malestar. Entonces somos personas políticas. ¿Qué quiere decir políticas? Es que pensamos en un bien común. El bien común a veces no es decir exactamente todo lo que pienso. Entonces, esta idea de que ser frescos y decir lo que pensamos, ser naturales, es bueno, no necesariamente es así. Por eso, tratemos de, cuando estamos nerviosos y le preguntamos a alguien, no, porque hoy tengo que ir a dar un discurso en la plaza porque se presenta el intendente y yo tengo que ir, no te preocupes, no leas tanto, no estés tan ceñido a ese guión que armaste. Bueno, ojo con eso. Sí, no seamos tan frescos, seamos pensantes, tengamos presente qué es lo que queremos transmitir. Acá les quiero recomendar la primera película. Yo, ¿saben qué? Voy a sacar la presentación, si les parece. La voy a dejar a un costadito, así puedo verlos. No sé si ahí lo ven mejor. No hace falta igual necesariamente que lo vean, eso no se preocupen. A ver, un minuto. No sé si me ven. ¿Lo ven? Hola. Hola, hola, ¿me están escuchando? Guillermo, ¿me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos, lo que Ok, no... ok, perdón. Bueno, yo lo que voy a hacer es
dejar de compartir si quieren. No sé si ahí dejé de compartir. Sí, dejaste de compartir. Bueno, les voy contando así un poquito para que tengan idea. Les voy a recomendar 3 películas a lo largo de este encuentro. La primera tiene que ver con esto, con que la honestidad no siempre es la mejor política. Y la película se llama La invención de la mentira, ¿no? Es una película maravillosa. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de todo lo que pasaba cuando la gente no tenía que mentir. Entonces, una persona miraba a otra y le decía, che, qué mal aliento tenés, te queda horrible eso, mirá, me voy porque no tengo ganas de estar con vos. Claro que no mostraban la parte hiriente de decir la verdad. Hasta que en determinado momento a alguien se le ocurre mentir, no les voy a spoilear la película, pero se las recomiendo porque los va a ayudar a reflexionar acerca de por qué muchas veces tenemos que ser diplomáticos y políticos a la hora de hablar. Esa película, tomen nota, La invención de la mentira. El otro concepto que quiero compartir con ustedes es que vendemos lo que creemos. Y todos aquellos que tenemos la posibilidad, el privilegio de tener un micrófono, un momento, una audiencia, un público particular que nos está escuchando por algo, tenemos, eso sí, que estar convencidos de lo que estamos diciendo. ¿Podemos hablar de lo que no estamos convencidos? Sí, lo podemos hacer. ¿Lo podemos hacer muy bien? Sin duda. Si tenemos herramientas y cierto talento para hablar, podemos hablar de cualquier cosa. Ahora, llegar al corazón es otra cosa muy distinta. Es muy difícil que yo contagie un voto si yo no lo creo realmente. Porque en algún lugar de mi discurso, esa hilacha, esa costura se va a sentir. Acá es donde les recomiendo otra película. Una película un poco más vieja. Esta película se llama Lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren es una película de Mel Gibson que trabaja, que quiere vender en una agencia de publicidad, digamos, medias, por ejemplo, y lo que dice es, se va a su casa, no en una época donde hoy los hombres se depilan y no hay nada contra ello en este momento, pero en ese momento él agarra la cera y se empieza a depilar porque se quiere probar unas medias de red para sentir lo que siente una mujer cuando se pone esas medias. Porque dice que si no lo sabe, no lo puede vender. Esto es clave. Es muy importante conocer lo que voy a vender. Ya sea un candidato, ya sea una idea, ya sea los principios de un partido político, ya sea cualquier cosa que yo tenga que contar, y no está mal que usemos el término vender, que yo tenga que vender, tengo que conocerlo. Inclusive, si me quiero vender a mí misma. Uno puede decir, bueno, uno nunca se termina de conocer, ni termina de conocer a los otros, pero sí es importante que si quiero contar y transmitir quién soy, qué hago, lo tengo que poder hacer con convicción y que eso se sienta, que se sienta la pasión que tiene alguien cuando habla. Es muy claro cuando alguien habla de lo que sabe que cuando alguien no habla de lo que sabe. Así que yo voy a ir ahora por algunas cuestiones genéricas de la oratoria. Para contarles a ustedes, yo voy a dividir después de algunas generalidades, voy a hablar de 3 cosas. Del discurso, ¿no? Propiamente dicho, de las palabras que usamos, del tono, de cómo decimos eso, y de lo que los demás miran de nosotros. Pero vamos a ir por partes, como decía Jack el Destripador. Ahora voy a ir por las generalidades. Una de las generalidades siempre es que hay que definir a quién le voy a hablar y cuál es el corazón de lo que yo quiero decir. Esto parece una pavada, pero no lo es. No lo es porque a veces no es tan fácil tener claro eso. Ya vamos a hablar de cuando los candidatos van a los medios, cuando los dirigentes tienen que tener sus primeras inserciones en los medios y qué significa negociar con el productor para saber cuál va a ser mi público. No es lo mismo ir a hablar a C5N que a La Nación Más, que a Crónica, pero también les quiero decir que hoy por hoy hay algo que es igual en todos lados. Si yo voy a hablar una radio chiquita de mi barrio o de mi pueblo o de mi comunidad, no importa de dónde, eso hoy puede tener el mismo impacto que estar en La Nación Más. ¿Por qué? Porque las redes sociales hoy pueden viralizar algo que ocurre minúsculamente en un determinado lugar
y amplificarlo completamente. Entonces, así como en otro momento de la historia, si uno hablaba en una radio que te escuchaba tu mamá y tu tía nada más, y el locutor de la radio no pasaba nada, hoy tenemos que saber que hablando en esa radio podemos tener la misma amplificación que si estuviéramos en lo que fueron en algún momento los canales de televisión. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es tener en claro las 2 o 3 ideas que quiero transmitir. Depende si voy a dar una charla más larga, el tiempo que tengo, pero si voy a tener una inserción chica y relativamente espontánea, nunca más de 3 ideas, pero básicamente definir a qué corazón del texto quiero llegar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la idea principal que quiero transmitir? Eso lo tengo que tener claro. Porque si lo que yo quiero decir es, hay que votar a Juan López, y yo en ningún momento ni hablo de Juan López, ni de las bondades de Juan López, ni por qué a mí me parece interesante Juan López, y lo que digo, lo voy a decir al final, puede ser que la gente lo recuerde, no necesariamente es que no pase, pero perdí una oportunidad de enunciarlo primero, rectificarlo después y ampliar algo de esa información y recordarlo al final. Es decir, reforzar en 3 momentos de mi discurso eso que yo considero el corazón. El corazón, eso importante que quiero transmitir. Para eso, y esto lo decimos siempre con Waldo, es una de las grandes cosas que aprendí al lado de Waldo, que es, hay que prepararse. Yo siempre he sido una persona del mundo académico y de las letras, obviamente, pero también hay que prepararse en tener lo mejor para difundirse. Es decir, si yo quiero empezar mi carrera como dirigente porque me quiero postular, porque quiero ser legisladora, porque quiero ocupar determinado lugar y siento que las redes tienen que ser mis socias, que las necesito para difundirme, bueno, ahí tendré que comprarme el mejor micrófono, comprarme la mejor computadora, por supuesto todo en la medida de lo posible, porque a veces podemos, a veces no, pero dentro de lo que podemos, entender que eso es una prioridad, porque eso va a permitir mostrarme y mostrarme de la mejor manera posible. Hay una frase, es anónima la frase, pero dice, la intención de ganar no significa nada a menos que usted tenga la intención de prepararse. Es decir, si yo quiero crecer, pero no quiero invertir, no importa en qué, en la formación de dirigentes, dándole tiempo, en lecturas, viendo videos por YouTube, comprándome mi micrófono, comprándome mis parlantes porque quiero, comprándome luces, lo que sea, tengo que prepararme. Eso es fundamental. Y la otra cosa fundamental, y esto también lo aprendí de Waldo, es porque él es licenciado en Administración de Empresas, entonces él me enseñó muchas cosas de la organización que yo aprendí a aplicar a la oratoria y que es una de las cosas que intento enseñar. ¿Qué es que la organización mata el tiempo? Yo tengo que preparar el discurso. Habrá quien lo prepare escrito completamente, habrá quien lo guione, habrá quien se haga tips, habrá quien solo escriba 10 palabras, no importa cómo, porque acá no hay recetas, hay personalidades y hay memorias y no tenemos todos la misma memoria. Y cuando digo personalidades es, yo durante muchos años estuve apegada al papel porque para mí era tan importante decir todo lo que yo quería decir que era tal la angustia que me provocaba no decir todo lo que estaba escrito que prefería quedar como en el papelón de tener el papel en la mano. Después uno con los años va aprendiendo, con la formación, con la deformación, que también es un área que nos sirve mucho para aprender, uno va agarrando otras mañas. Por ahí arma un croquis o por ahí se arma un mapa y ese mapa le alcanza, o por ahí necesita una guía de palabras, o por ahí una ficha, o por ahí ya nada en determinado momento, porque va repitiendo las ideas que quiere decir. Pero sí es importante, y les tiro 5 tips importantes, anótenselos, porque los van a usar todo el tiempo. Los voy a repetir 2 veces para que los puedan anotar. El primero es planificar. Tengo que planificar qué quiero decir, cómo lo quiero decir. Organizar ese discurso, qué digo primero, qué digo después. Ya van a ver por qué, que el orden es importante. No es como en la matemática, que en la suma el orden no altera. No, acá sí altera.
La tercera es dirigir. ¿Cómo voy a dirigir ese discurso? Coordinar ese discurso y controlarlo. Tener algo que me permita chequearlo. Lo voy a repetir, son 5 puntos. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Si después se les pasa, se los mando y lo tienen. Pero como para que tengan en cuenta que es importante sentarse, escribirlo, pensarlo, mover las piezas del lugar. Esto es mejor que lo diga al principio, esto es mejor que lo diga al final. ¿Por qué decía que esto es importante? Otro dato relevante y fundamental. La gente cuando nos escucha, todos, absolutamente todos, a menos ese novio, esa pareja cuando estamos rompiendo, ese día con esa persona, ese día escucha todo, pero antes de eso lo que escuchamos es, lo que retenemos es solo el 7% de lo que nos dicen. Lo que jamás olvidamos es lo que sentimos. ¿No les pasó que muchas veces cuando tratan de reproducir una conversación con un amigo, un familiar, cuando están contando, por ahí no se pueden acordar textual lo que pasó, pero sí les pasa que dicen, y me agarró una angustia cuando me dijo tal cosa? No recuerdan todo, pero hubo un momento, una palabra, algo hiriente que nos dolió. O cuando dice, y me dijo, el trabajo es tuyo, sentí una felicidad, esa felicidad no se la olvidan. Pero no recordamos todo lo que nos dijo, por qué el trabajo era nuestro, si estábamos calificados, eso no lo recordamos. Sin embargo, recordamos lo que sentimos. Entonces, como no recordamos todas las palabras, el orador tiene que elegir muy bien las palabras. Y tiene que saber que en general la gente recuerda mucho más lo que se dice al principio, lo que se dice al final, que todo lo que pasa en el medio. A menos que sea una clase, que uno tome nota, bueno, donde funcionan otras palabras, pero no la oratoria en sí, sino otros modos de comunicación. Algo importante, en la oratoria nosotros nos tenemos que comunicar y no expresar. ¿Cuál es la gran diferencia entre expresar y comunicar? Yo mientras me voy sirviendo el mate porque hasta ahora ya me agarra frío. Expresar es unidireccional. Yo lo expreso y si el otro lo recibió, bien, y si no, no pasa nada. Viene del latín exprimido, expresar, ¿no? De salir. Lo importante es que salga. Yo me expresé, listo. Es como ser un artista. Yo hice un cuadro, bueno, lo que le pasa a cada espectador no lo puedo dominar, ¿sí? Además le va a pasar cosas distintas. Ahora, si yo estoy en esta escuela de dirigentes y lo que quiero es comunicar, lo que quiero es enlazar 2 puntos. Yo quiero decir algo y que le llegue a otros. Quiero comunicar, no quiero solamente expresarme, quiero que al otro le pase algo. En latín comunicar es hacer común, es hacer de los dos, que haya 2 partes. Entonces, esto es importante que cuando estamos dando un discurso, al principio no les va a pasar, porque al principio lo que queremos es dar el discurso que queremos como lo soñamos, o como lo imaginamos, o como lo planificamos. Y después miramos el impacto, como que estamos aliviados, transpirados, cansados, las manos nerviosas, todo, pero lo que queremos es eso, es transmitirlo. Después, cuando uno realmente se va compenetrando con su rol o con lo que aspira que sea su rol, ahí empieza a pasar esto de empezar a mirar a la gente a los ojos, darse cuenta de lo que le pasa. Y uno, cuando de verdad mira a las personas, al auditorio, uno se da cuenta si están compenetrados o no compenetrados. Yo valoro mucho esta capacitación porque hay gente de todo el país. Si no, siempre prefiero y digo, díganme dónde están y voy. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos, pasan cosas distintas. Cuando están los ojos en los ojos, uno puede entender lo que al otro le sucede. A veces la palabra puede engañar, los ojos no, la mirada no, el cansancio no, el movimiento no. El cuerpo miente mucho menos que la palabra. Así que yo les traje una definición de Ronoff. Ronoff es una persona que un experto en oratoria, que escribió un libro que se llama Puedo verlo desnudo, y dice que en realidad si uno hace el ejercicio de imaginarse desnudo a su auditorio, no podría ni hablar. Es como una chicana que está dentro del libro. Es un manual, ya quedó un poco antiguo, pero está bueno para el que tiene ganas de seguir avanzando. El autor se llama Ronoff,
pero tiene una definición pequeña que yo se las quiero leer porque es una sola oración. Y dice así, ustedes imagínense una pelota, ¿no? Dice, una presentación es una pelota de gimnasia grande y móvil que usted debe mantener con vida, guiándola con habilidad, llevarla más alto, infundiéndola eficazmente con la cabeza. Hoy que hombres y mujeres jugamos a la pelota, habrá quien sabe hacer jueguito mejor que otros, ¿no? Esto es una presentación, hacer jueguito, ir moviendo. Bueno, no pudiste pasar el PowerPoint, podés hablar, podés contar, tratar de hacer visual la pelota. Entonces pongo las manos como la pelota para que puedan por lo menos visualizarla. Siempre tenemos que estar acompañando nuestro discurso, ya sea en cualquier ámbito, como si fuera una pelota con la que hacemos jueguito, que sube, baja, no podemos ser monocordes, monotemáticos y hablar todo el tiempo así porque ustedes estarían durmiendo. Entonces, si yo voy a citar a alguien por ahí, me detengo y cuando digo algo de Ronoff, leo con otro tono. Los tonos de voz son tan esenciales como las palabras que vamos a decir. Básicamente la recomendación de todo el libro es nunca hable frente a su público desnudo. Ni que el público esté desnudo, ni que ustedes estén desnudos. Quiere decir que uno tiene que ir poniéndose el ropaje de lo que quiere contar. Vargas Llosa lo plantea desde la literatura y dice que la literatura es el striptease al revés. En la medida que vamos escribiendo nos vamos poniendo ropa para contar y mostrarnos de la manera que queremos, ¿no? Muchas veces, pero esto ya desde la tontería, ¿no? Como cuando nos tenemos que sacar una foto. Por ahí si nos tenemos que sacar una foto en el trabajo y tenemos los anteojos puestos, ni nos los sacamos. Ahora, por ahí si estamos con nuestros amigos, la foto, bueno, estamos como más divertidos, nos sacamos los anteojos porque esa escena lo permite. En la oratoria pasa exactamente lo mismo. Quiero hablar de un tema que no podemos evitar y que a mí me gusta hablar desde el principio, porque si no creen cuando ven a personas, no sé, como los políticos que tenemos hoy, que no tienen ningún problema en hablar en público. Mentira, mentira. El que no tiene pánico escénico es que no le funciona la represión. Es así. Pánico escénico tenemos todos. ¿Se va cortando? Sí. ¿Se va disminuyendo? Sí. ¿Te agarra el primer día igual que el último? No, no. Uno acorta esa distancia, pero hay un segundo, hay un instante que uno está frente al público y por primera vez tiene que romper el hielo, su voz tiene que empezar a tener vida. Eso ocurre. Y es algo con lo que van a tener que lidiar todos ustedes, quien más, quien menos. Uno puede decir, bueno, yo me siento que soy una persona recontra capacitada para esto, pero no sé si me animo a hablar en público porque me da vergüenza, porque me da miedo, porque soy tímida. Bueno, todos tenemos nuestros motivos y nuestros temores. El miedo escénico es algo con lo que tenemos que lidiar. No podemos evitarlo, no podemos saltearlo y tenemos que convivir con eso. Lo que no hay que hacer, cosas que no hay que hacer. Anunciar que estamos nerviosos. Vieron que muchas veces yo, docente hace 30 años, me pasaba que viene un alumno y se para enfrente, tiene que dar un oral. ¿Por qué damos este curso de oratoria? Porque nadie nos preparó para dar orales, ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria, ni en la universidad. En la universidad te dan todo escrito, tenés que hacer trabajos prácticos, pero el oral llega después que terminó toda la cursada, casi no conoces al docente y frente a esa persona tenés que dar un oral. Nunca estamos preparados. ¿Qué hacen muchas veces los alumnos? No, profe, disculpe que estoy nerviosa. Ojo con eso. ¿Qué pasa? Si un alumno se lo dice a un profe, por ahí está tratando de conmoverlo de alguna manera, no pasa nada. Ahora, si yo le digo a mi auditorio, disculpen que estoy nerviosa, lo que estoy haciendo es que el público empiece a preocuparse por mí. La mente funciona de esa manera. Cuando algo le es anunciado, la mente empieza a distribuirse entre las cosas que tiene enfrente. Entonces, miro a la persona que está hablando, pero a su vez estoy preocupada, mirá si se desmaya. Voy al paroxismo, lo llevo al extremo para que lo vean. Digo, no preocupen a su público de más. ¿Vieron cuando yo corté la conversación con Waldo? Dije, no me necesita, está tranquilo. Los liberé de esa preocupación a ustedes, de alguna manera. Entonces, digo, uno, si lo va a preocupar al público, despreocúpenlo enseguida.
por suerte ya se me pasó, estoy tranquila, ¿no? Y compartimos con el público para que la concentración sea en lo que estoy diciendo. Hay otras cosas que generan factores de distracción que voy a hablar más adelante. Si yo acá tuviera, acá, no sé, acá, un anillo rosa, lleno y quisiera ruido todo el tiempo, ustedes estarían muy molestos. O si yo estuviera con una virome y hago así, ¿no? Todo el tiempo, ese ruido también les molestaría y sería un factor de distracción. Del mismo modo que es un factor de distracción, si digo, voy a comer un caramelo, abro mi paquete, saco el caramelo y no lo pelo. Todo el auditorio va a estar esperando que yo pele por fin ese caramelo y me lo coma. Porque somos terminadores de tareas. Y cuando estamos en el público, lo que queremos es que el que nos dijo que empiece una tarea, la termine de una vez. Entonces, ¿tenemos miedo escénico? No lo compartimos con el público. Hay herramientas para tratar de empezar a relajar. No vamos a poder ver todo en estos 3 encuentros, pero yo algunas cosas voy a dejar anunciadas. Si sé que a mí los nervios me hacen temblar las manos, entonces tengo que elegir no tener la hoja en la mano. Porque imagínense ustedes qué papelón si yo estoy así y me tiembla y escuchamos este ruido. Horrible. O me ven las manos temblorosas. Entonces dicen, sí, muy firme la voz, pero la mano te temblaba. Entonces, si yo sé que si me tiembla, pido un atril, me llevo una carpeta que es más pesada y entonces la mano no me la va a hacer temblar. Tengo que buscar herramientas en función de mi necesidad. Por eso digo, la oratoria va de la mano de la necesidad del que va a hablar y de la personalidad del que va a hablar. La parte positiva del nerviosismo es que activa el flujo de adrenalina. Yo sé que ustedes me van a decir, no tiene nada de positivo eso, pero sí, porque ante más adrenalina, si aprendo a controlar el modo en el que estoy hablando, algo de mi cuerpo puede cambiar, porque van a ver que hay cosas que calman. ¿Qué es lo que calma? Depende de dónde estoy, ¿no? Por supuesto. Porque no es lo mismo estar en la tele que estar en una clase, pero si yo tengo una opción y puedo escribir en la pizarra o tengo un PowerPoint y voy marcando atrás, entonces uso mi mano para otras cosas, mi mano se va olvidando que está nerviosa y empieza a tener una función. Puedo llevarme un gráfico y decir, miren, les muestro acá, ¿no? Les muestro acá, miren esto, uso cosas, señalo un mapa, puedo tomar agua, puedo tomar mate, puedo en algún momento aprovechar y no tenerle miedo al silencio. A veces yo hablo un montón, entonces me agarra sed porque, ¿no? Obviamente que tengo una energía cuando hablo que a veces es como, párenme, ahí Guillermo más vale que esté atento, porque si no acá no nos vamos a dormir hasta las 12. Pero está bueno no tenerle miedo al silencio. Por empezar, dejemos de creer que el silencio es una mala palabra. Si nos hacen una pregunta, podemos no contestar de manera instantánea porque necesitamos un segundo para pensar. No está mal. Ese segundo para pensar está bien. Ese segundo que nos calma está bien. No sé, el periodista nos hizo una pregunta recontra insidiosa y le pedí que no me la haga, pero me la hizo igual. Tengo que pensar cómo salir por arriba del laberinto. En la vida, en todos los momentos dilemáticos, en esos momentos en los que estamos entre la espada y la pared, es mejor tener un segundo de silencio, agarrar la espada y salir a pelear y romper la pared. Pero no hay que tenerle miedo al silencio, ¿sí? Respétense, porque en la medida en que ustedes se respetan y aprenden a pedir silencio, si me hace una pregunta la periodista y se pone a hablar otro, uno puede decir, me preguntaste, déjame responderte. Si yo digo eso, ya gané como 3 segundos en poder pensar. Y pensar es una buena acción. Entonces, no se dejen avasallar por muy nerviosos que estén. Sepan cuidar su espacio de palabra. Si me dieron 7 minutos para hablar, o 3 minutos, o 1 minuto, es mío. Y si yo decido que en lugar de tener 1 minuto tengo 55 segundos porque necesité 5 para respirar, voy a contestar mejor, voy a llegar con más aire, voy a llegar más tranquila. ¿Sí? Entonces, importante, respirar profundo, fundamental. Si pueden, aquellos que meditan, respirar por la nariz sin que se note, sin que haga ese ruido espantoso que acabo de hacer yo, pueden hacerlo, les va a servir, porque eso también a ustedes los va a centrar en ustedes mismos. Es importante, ¿saben qué? Una tontería que no lo es. Si estoy sentada en la mesa de un canal
o si estoy hablando en un lugar, darme cuenta que tengo los pies completamente apoyados en el piso. A las mujeres con los tacos es a veces un poco más difícil, pero que los dedos de los pies estén completamente apoyados en el piso. Eso me pone en tierra y me hace sentir centrada y derecha, no encorvada, derecha, porque tengo los pies bien apoyados. Ahora mismo hagan el ejercicio, están en la computadora, pero siéntense y en vez de estar en puntita de pie como están muchos de ustedes, ahora apoyan completo el pie. Los centra. Muy bien, Roxana, veo que lo está haciendo, me encanta. Amo a la gente que lo está haciendo. ¿Sí? Pruébenlo, porque eso mejora la circulación. Si mejora la circulación y no solo me siento en apoyo, disminuye el estrés. Esto lo pueden hacer en el trabajo todos los días también. En determinado momento, cuando están en tensión, se van a dar cuenta que levantaron los pies y están en puntitas de pie. Incluso a veces tienen solo apoyado el borde de los dedos. Bueno, vuelven a poner los pies en el piso. Otra cosa es mover la mandíbula. Apenitas, este gesto, esto, para poner la mandíbula en su lugar. Traten de no hacerlo, no en la tele, pero sí ustedes practíquenlo para centrarse. Eso sirve un montón porque son cosas que centran el cuerpo y el cuerpo tiene que estar centrado para hablar. ¿Cuáles son las exigencias que tenemos al hablar en público? Y no son menores, créanme. La primera, las cuerdas vocales. Hacemos como queremos decir todo, como queremos que no nos roben el espacio, como queremos que nadie nos interrumpa. Bueno, 3 cosas. Primero, la respiración, importante. Yo en lo personal tuve que hacer un tratamiento con una fonoaudióloga, la recomiendo, y no es que estoy pasando el chivo, pero la amo profundamente. Deborah Goodkin me enseñó a respirar, a manejar, a tomar agua con pajita para hacer ejercicios y a controlar el aire, porque si yo llego con poco aire, lo último que digo no tiene voz. Y entonces pierdo y la voz cae, pero yo tengo que terminar de decir las cuerdas vocales igual que dije las en es. Tiene que sentirse todo. La segunda cuestión que domamos menos y dominamos muchísimo menos es el sistema nervioso. Cada uno tendrá lo que lo calma. Cada uno podrá con lo que pueda. A veces es frotarnos las manos. Siempre digo que a veces está bueno lavarse las manos antes de empezar a hablar porque abrazarse una mano con otra calma, tocarse el cuerpo calma y tocarse los bordes así, ¿no? En el costadito del cuerpo también, ¿sí? Son cosas que están buenas poder hacerlas. Tocarse el cuerpo es como que de alguna manera, incluso antes de meter por ahí las manos en el bolsillo, que después no lo voy a recomendar, pero si a veces necesitamos, no está mal un minuto meterlas y volver a sacarlas para que se alivien y se calmen. La otra cosa es la coordinación corporal. Y acá, perdonen, pero las mujeres que usamos tacos, cuando nos pasa muchas veces que cuando vamos a dar una charla, no sé, en un hotel, usamos unos estiletos que no usamos todos los días. Entonces, no lo recomiendo. Acá muchos haciendo no, estoy de acuerdo, pero si lo voy a hacer, lo que les digo es, si quieren, y es importante, lo practican antes en casa. Tienen que sentirse cómodos con la ropa y porque inclusive si me puse una remera que me queda corta y se me ve la panza y no quiero, esa remera no es para ese día, porque yo voy a estar pensando más en la remera que en lo que tengo que decir. Entonces, ropa cómoda que ya haya usado o que practiqué con esa y los zapatos que me permitan que no parezca que estoy pisando huevos ese día, ¿no? Que realmente parezca que lo manejo, que voy firme, que los zapatos que más fuertes nos hagan sentir, pero que nos permitan cierta movilidad, porque el escenario, por más que lo conozca, a veces puede tener un clavo. Entonces tengo que poder lidiar con eso. Conocer las escaleras de los lugares, ni qué hablar, eso ya después vamos a hablar. Y la otra cosa es el sistema circulatorio, que parece que no, el sistema circulatorio es importante, con lo cual a veces masajearse las piernas, los brazos, no está mal porque activa un montón de cosas que tienen que ver con la palabra, porque es como me llegan la voz a las cuerdas vocales. Entonces estas cosas que no le damos mucha importancia, las tienen. Vamos a hablar ahora de fracasos de los discursos, porque a veces, vieron que no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero, ¿no? A veces no tenemos tan claro cómo queremos hacer nuestro discurso, pero sabemos lo que no queremos del discurso. A ver,
Algunas cosas a tener en cuenta. A veces, si renuncio al discurso, al libreto escrito, tengo que, y vengo siempre leyendo, no pasen de, no de leer a improvisar completamente. En el medio hay mapas, rutas, itinerarios, post-it que se pueden ir armando. Digo, tengan en cuenta de que es un progreso y que no necesariamente como empiecen a hablar ahora es como van a hablar dentro de 5 años. Que uno va evolucionando porque las redes también van evolucionando y porque hay un montón de recursos que se van incorporando. Algo muy importante, la mayoría de los discursos producen muy escaso efecto porque no le piden al auditorio que hagan algo. A veces hay que pedirle al auditorio algo, ¿no? Por ejemplo, yo arranqué el que quiera hacer preguntas, no fue una obligación, pero fue una acción pedida. Uno podría pedir otras cosas. Sí les pedí que vayan a ver unas películas, que les voy a ir mencionando. Entonces, digo, ir pidiéndoles, porque en la vida y en la oratoria no hay nada más aburrido que algo que no se mueve. En la vida, cuando se encontraron con una señora, un señor, una señorita, salieron, no sé, me aburrí, no sé qué pasó, fíjense, no, o era monocorde, o no se movía, o su vida era muy chata, cosas a los que le oímos en la vida real, en la ficticia, en la oratoria y en todos lados. Entonces, para que tenga algún efecto, ¿no? No estar hablando siempre de uno, preguntar al otro, ¿y vos qué onda? ¿No? ¿Qué te pasa? Incorporar algo, como yo dije recién de Roxana, bueno, incorporar algo de lo que pasa, incluso cuando en el Zoom es más difícil. Bien, los estrados limitan los movimientos, así que ojo cuando piden algo más alto. Y además generan otra cosa, una desigualdad. Ojo, a veces puede pasar, hay mucha gente, es mejor estar arriba y que te vean que estar en el piso y que el de la fila 10 ya no te esté viendo. Pero tengamos en cuenta que si me dan una tarima estoy más limitada. En cambio, si tengo por ahí un escenario un poco más grande, me puedo mover, ir, venir, moverme, correrme, acercarme a los de un costado, a los del otro. Eso sirve. No siempre importa, o no es tan importante, mejor dicho, el objetivo del orador, sino del público. ¿Qué va a buscar el público? No qué voy a buscar yo. Porque yo puedo ir a buscar novio. Yo puedo ir a buscar votos. Yo puedo ir a buscar que la gente firme lo que yo quiero. Pero la pregunta es si los vecinos se acercaron porque querían quejarse y yo quiero que me voten, y ahí se va a notar que el interés no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces mi discurso lo tengo que acomodar en función de la convocatoria. Si a la gente le dije, vengan vecinos porque los quiero escuchar, primero los tengo que escuchar. Después veré si al final, en el cierre, además de haberlos escuchado, además de haber pensado alguna solución, de haber prometido algunas cosas que pueda cumplir, esto es importante, ¿sí? Esto es como la maternidad. No puedo decirle a mi hijo cuando me enojo, te saco la tablet, porque la tablet la necesito yo, porque es una niñera barata y porque no lo voy a poder sostener. Entonces hay que prometer cosas razonables. No les puedo decir, esto lo arreglamos en 3 meses. No puedo decir esas cosas, porque sé que en 3 meses no lo voy a arreglar. Lo que puedo decir es, vamos a hacer un plan para ver si en 3 meses puede estar listo, pero el primer paso es este. Y cumplir con el primer paso. Porque la creencia es algo que se construye por eslabones. Y la confianza es algo que se construye. Y para construir no tengo que prometer el resultado final. Tengo que decir, ese es el objetivo, pero primero hay que pasar por todos estos pasos. Porque no es lo mismo decir, yo cumplí en 9 pasos y en el 10 me trabé, que decir, no cumplí nada, porque prometí mucho. La promesa tiene que estar ajustada a lo que puedo cumplir. Miren, yo estoy en el Ministerio de Seguridad, voy a charlas con vecinos y siempre digo lo mismo. Esto lo construimos entre todos. Si ustedes no hacen la denuncia y a mí no me llega, no podemos hacer nada. Entonces, arranquemos por la denuncia, yo después voy a hacer estas cosas, ¿no? Y el eslabón, además de comprometer a toda la gente que está ahí para que eso pueda funcionar. Entonces, si yo voy a hacer algo, decirle a algún vecino, y vos tenés que llamarte otro, porque entonces ahí estamos de alguna manera haciendo construcción política. Pero quiero enfocarme de vuelta en la oratoria para no irnos por las ramas. Otra cosa importante.
Uno de los fracasos de los discursos es cuando el orador cuenta chistes en lugar de anécdotas. Los chistes dejémoslo para los que cuentan bien chistes, en los espacios donde los chistes son valiosos. Si yo quiero chistes, me voy a ver un stand-up. Ahora, cuando el político, el profesor, el académico hace un chiste y no cuenta una historia, hay una estafa en ese discurso. Y no hay que estafar al público, nunca. Eso puede hacer, ¿vieron? Miren, en un cumpleaños cualquiera, el que realmente es simpático tiene toda la gente alrededor. El que se hace el chistoso en 5 minutos se queda solo. Y es el bobo del grupo. Eso está clarísimo. Otra cosa que hace fracasar un discurso, tratar de contar todo. Guarden 3 ideas. Dejen a la gente con ganas, que tengan ganas de seguir hablando con ustedes, de seguir escuchándolos. No contamos todo. Contamos una parte, un poquito, repetimos, reafirmamos, nos guardamos un poquito, porque no hay nada más horrible que decir, bueno, y ya no hay nada más. Es esto, es todo lo que pasó, entonces va a repetirse. Otra cosa que hace fracasar un discurso, ser rígido. Y cuando digo ser rígido, no me refiero a estar duro. Se equivocaron, no pasa nada. Vuelven. Tenemos el síndrome de la bailarina. Los que estamos en movimiento nos equivocamos porque hacemos todo el tiempo. Me puede salir mal. Yo me acuerdo mi primer día de clase en la Asociación de Agencias de Publicidad. Me acuerdo que bajé la pantalla, se me cayó al piso. Imagínense el papelón, el ruido, el estruendo. Primer día. Pibes hipercreativos todos ya. Entonces era como la risa colectiva. Y yo lo que hice fue empezar a reírme yo a carcajadas de lo que me había pasado. ¿No? Primero porque me causaba gracia y porque además tenemos que convivir con eso. No somos seres perfectos. Cuando intentamos ser perfectos terminamos rígidos. De cabeza y de cuerpo. Y la rigidez hace fracasar un discurso. Otra cosa, no sean pretenciosos. Todos conocemos palabras divinas, maravillosas, todos sabemos hablar muy lindo. Bueno, no hay que lucirse con palabras técnicas. Hay que hacer el síndrome de Einstein, hablar para que nos entienda la abuelita, llano, simple, porque si no, no llegamos al corazón. Y lo único que tenemos todos los seres humanos es corazón, cabeza y fuerza. Entonces, a esos 3 lugares tenemos que llegar. Llegar al corazón para que se conmuevan, para que lo piensen, lo razonen y para que después actúen. Para eso necesitamos las cosas, con fuerza. Otra cosa que hace fracasar el discurso cuando alguien se queda sentado atrás de un escritorio. Si hay un escritorio, puedo arrancar sentada detrás del escritorio, pero después es mejor que acorte la distancia, que me levante, que me saque el saco, que me arremangue un poco, que me acerque a la gente, que muestra que se puede romper esa distancia. A veces la necesitamos para arrancar. ¿Vieron cuando a veces una profesora se estaba abrazando a su cartera y la ponía delante y era la profesora, la cartera, el registro y después venían los alumnos? Bueno, acá si estoy en una reunión con vecinos o lo que fuera, mi cartera la pongo en la silla, en el piso, en otro lado. No va a dar mala suerte. No crean en esas cosas. Hay que sacar las cosas que se interponen con la persona a la que yo quiero llegar y escucharla y que me escuche. Es importante que vayamos despejando cosas. Por ahí no lo podemos hacer desde el principio. Bueno, de a poquito vamos corriendo cosas del escritorio, de la mesa, del teatro, de donde sea. Voy corriendo cosas. Y si hay un vaso de agua que está en el medio del locutor, del conductor del programa y de mi persona, lo corro. ¿No? Porque eso también quiere decir que quiero decir la verdad. Y lo más importante es que en lo posible abra las manos. Las manos es un signo de honestidad. No tengo nada que ocultar. Corro el agua y digo, no, ahora no quiero tomar. Y la corro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer fracasar un discurso? Que no hayamos desactivado las defensas. ¿Qué pasa? Cuando vamos a una charla, y me dijeron que el público es bastante hostil. Bastante hostil, son todos acá. Entonces yo tengo que ir preparada, distinto. Lo mejor que puedo hacer es desactivar el sistema de defensa, porque el sistema de defensa también trae rigidez, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno se pone resistente y se siente.
Y enseguida, como uno está defendiéndose, enseguida es probable que se enoje. Y todo lo contrario, uno tiene que estar como mucho más lánguido, más ávido de recibir los comentarios. Al contrario, yo soy partidaria que si el público es hostil, dejémoslos hablar a todos, que se descarguen, escuchar y decir, primero los quiero escuchar a todos, tomen nota, organicen en su cabeza cómo lo quieren ir respondiendo, si en parte, parte y parte, cómo divido las preguntas, y después ustedes hacen la arenga y tienen la palabra final. Entonces la gente ya se descargó. Y si la gente quiere seguir y repetir, bueno, hablan, pero el cierre lo hacen ustedes, con calma, porque el que se enoja pierde. En la oratoria, en la política y en la vida, el que se enoja pierde. En la oratoria pasan muchas cosas que pasan en la vida cotidiana, ¿sí? Otra manera de hacer fracasar los discursos, que en los primeros 90 segundos no hayamos dicho nada importante. A veces tenemos, es más, les quiero decir una cosa, en los altos rangos políticos la concentración es mucho menor, mucho menor. Entonces es muy importante en los primeros 30 segundos decir algo interesante. O algo que por lo menos atrape, porque no siempre decimos todo el tiempo cosas interesantes, pero que el otro tenga su atención concentrada en nosotros. Bien, algo importante. Cuando yo hablo, tengo que tener un argumento y un hilo, porque imagínense si yo en vez de estar de hablar de oratoria acá, estaría hablando del origami, ¿no? De la importancia del origami en mi vida, ¿no? Muchos se desconectarían, ¿no? Y yo quedaría sola acá con Guillermo, que gentilmente se quedaría a decirme, mira, se fueron todos. Entonces, el argumento es importante, el tema es importante, pero es importante el vínculo. Si yo no voy a generar un vínculo con mi público, no voy a llegar a mi público. Y tengo que ver si me están escuchando o no me están escuchando, si están escribiendo o no están escribiendo, si les resultó interesante o no. Tengo que seguir mi ponencia en función de lo que voy viendo en las caras. Es importante eso. No usar banderines. Yo digo que incluso aunque uno esté hablando con gente afín a uno, no nos clavemos una bandera ni se las pongamos a los demás. Esto igual no solo para la oratoria, sino en general para la vida. Si acá ustedes están pensando que hay un montón de cosas que ustedes hacen, les voy a dar una buena noticia. Un hábito se cambia entre 21 y 31 días. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos para cambiar un hábito? Constancia y paciencia. Si yo siempre arranco así, tengo que probar si durante 21 días, 31 días lo hago, lo más probable es que ese hábito lo incorpore. Porque cambiar hábitos es posible. Primero es una decisión y segundo es un ensayo. Ejercicio tras ejercicio, probar y equivocarse. Y la única manera de hablar en público es hablar en público. No hay otra. Podemos usar, climas más amables. Ustedes saben que mi hija más grande tiene 23 años, pero yo soy rapsoda, es decir, recito poesía. Y lo hago desde hace muchos años, y me acuerdo que cuando ella era muy chiquitita, yo leía poesía y la leía desde un cuadernito, y una de las primeras frases que dijo mi hija más grande fue, agarraba cualquier librito y decía, poesía, ¿no? En esto de la imitación, pero yo entiendo que en ese momento, que yo también era mucho más joven, practicaba con su oído también. Se las leía a ella, pero me las leía para mí y también las leía para leerlas en público. Entonces, a veces, cuando digo público, no siempre hay que esperar que nos llegue, incluso digo, el extremo, el público hostil o el público amigo o el público que nos presenta el partido o quien fuera, sino el público familiar, el público que incluso es aplaudidor, que es tu mamá que te va a decir que siempre hablas bien, o es tu hermano, tu pareja, tu esposo. No importa. Porque no es que estamos queriendo de ellos, ya sabemos que nos quieren y por ahí nos aplauden, pero hay algo en el gesto que vamos a notar, que cuando digamos algo le vamos a decir, pero ¿por qué pusiste esa cara? Y por ahí tiene la honestidad de decirte, pero no entendí, ¿qué fue esa palabra que dijiste? ¿O por qué dijiste tal cosa? En esas preguntas de la gente que nos quiere, vamos a encontrar también el modo de mejorar nuestro discurso.
Entonces, así como escribir se aprende escribiendo, hablar se aprende hablando. Y si no hacen ese ejercicio entre amigos y probando, y no, yo recuerdo haber practicado un discurso con un taxista. Me acuerdo que tenía que ir a dar una charla, nerviosísima como siempre, ¿no? Y le dije al taxista, ¿le puedo pedir que apague la radio? Sí. ¿A usted le molestaría escucharme? Y claro, le digo, usted no hace falta que me diga nada, pero cuando me empezó a escuchar, me empezó a preguntar, ¿y usted por qué va a decir esto? ¿Por qué dijo esta cosa y no esta? Y en eso que él me iba diciendo, yo lo iba tomando, porque no importa quién te escuche, porque te tiene que entender todo el mundo. Incluso cuando estén en la Sorbona dando una charla. Siempre los tienen que entender. Sospechen de esas personas, como yo digo en términos que admiro mucho a Lacan, pero lacanianas, que hablan un lenguaje que solo entienden el lacanés, ¿no? Que solo entienden los que leen a esos autores, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser más leído, menos leído, no importa, pero todos queremos llegar a las personas que nos están escuchando y merecen nuestro respeto. Si respetamos a nuestro público va a tener la intención de respetarnos. Confucio, ahí les quiero leer una frase, dice así: no divagues y no hables de un tema hasta el cansancio. No des rodeos, expresate con claridad, con parquedad y luego cállate. ¿No? Sabio Confucio, que dijo tantas cosas, quizá dijo todo lo que tiene que tener la oratoria, ¿no? No irnos por las ramas, y si nos fuimos, volver. No hablar hasta el cansancio. No hay que agotar el tema, no hay que agotar a la gente. La gente tiene que tener ganas. Es como una cita amorosa. Si le cuento todo en la primera cita, no hay más segunda cita. Es Sherezade en las 1001 noches que no se quería morir y entonces le contaba al rey historias y le cortaba la historia cuando él tenía sueño en el mejor momento para que no la mate y al día siguiente la convocara a seguir contándole. Somos las Sherezades de todos los discursos que querramos dar. No tenemos, ¿vieron esta frase ahora que se usa? Hay que darlo todo. Todo no, casi. Hay que poner todo, pero no darlo todo. Tiene que quedar algo para que se cuente en otro momento, para que la gente quiera saber más. Es importante. Yo digo que hay dos tipos, ¿no?, de oradores. No lo digo yo, esto lo leí, no les estoy citando a todos los autores, pero digo, he leído todos los libros que estuvieron a mi alcance, todos los que me pude comprar y he hecho todos los cursos posibles. Están los oradores tipo cañón. ¿Qué quiere decir? Los que van sin frenos, generan humo, así una humareda enorme, y hacen una explosión del tema. Tiran data, 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 data. Bueno, eso es un tipo de oratoria. Hay otro tipo de oratoria que a mí me parece mejor, que es más precisa, y es la oratoria torpedo. La oratoria torpedo es, avanza con mucha velocidad a su objetivo, va, pero llega al objetivo, afina la puntería y la presentación va de adentro hacia afuera, del corazón a la palabra. Uno tiene que elegir si va a haber discursos tipo cañón o tipo torpedo. Fundamental. Eso es fundamental. Si quiero ir al objetivo o si quiero dar rodeos. A ver, cuando teníamos 5 años, nos habíamos sacado una mala nota y llegábamos a casa, piolas, no le decíamos a mamá, no le dábamos el cuaderno de comunicaciones el viernes. Esperábamos hasta el domingo a la noche y cuando llegaba el domingo a la noche y mamá preguntaba, ¿por qué te olvidaste de dármelo? Le decíamos, no, porque me olvidé, la seña me lo dejó, y empezábamos a divagar y hacíamos todo un discurso tipo cañón. Ahora, el día que nos recibimos con honores y nos sacamos un 10 y llegamos a casa, el discurso es tipo torpedo. Ma, ¿estás en casa? Sí, espérame que te quiero decir algo importante. Bueno, te quiero contar, hoy di la última materia, me fue bien en el examen, me saqué un 10, me recibí, ¿no? Vamos al objetivo, directo. Eso es tipo torpedo. Lo pongo en algo cotidiano porque nos resulta a todos más sencillo visualizar. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Quiere alguien meter una pregunta, un comentario? Veo que hay algunas manos levantadas. ¿Cómo es? ¿Se puede abrir el micrófono, Guillermo, la gente?
o tengo que abrir yo? Vos, Delia, tenés que autorizar. Vos. Recordame cómo era esto, porque juro que... Ah, ¿cómo hago para abrirles? Ah, tengo que ir acá, ¿no? Estoy muteada, creo que soy yo. Ok, Creo que soy ok, yo, a ver. Delia. Hola Roxana, a vos te vi, mirá lo que te voy a decir. No vi tus pies y vi que lo hiciste. Mira, Delia, soy oradora, aparte de ser médica, soy locutora nacional y obviamente aprendí a hablar en derecho también. Entonces me enseñaron muchas cosas y estoy 1000% de acuerdo en todo lo que estás diciendo, porque es lo que nos enseñan. Y no solo es eso, no es solo la palabra, sino el lenguaje corporal, el tono de voz. Es muy importante. Hablar es convencer. Y en política más que nunca. Pero si estamos torpedeando, valga la redundancia, con palabras sin sentido, con gritos, no vamos a conseguir absolutamente nada. Lo importante en una oración, en el buen orador, es que sepa combinar la palabra, los silencios, los tiempos. Es muy importante esto, porque Y te agrego algo fundamental, los gestos, que eso lo vamos a ver la semana que viene, pero los gestos son elementales, ¿no? Y no nos damos cuenta porque además el gesto te traiciona, ¿no? Mucho más que la exactamente, palabra, mucho más que la palabra. exactamente, también he estudiado el lenguaje corporal y hay ciertos lenguajes que cuando vos decís, no, yo no quiero. Y bueno, Claro. me estás diciendo otra cosa. O me decís, no, a mí me encanta esta persona. Mal, me estás diciendo otra cosa. Entonces, el lenguaje corporal también es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno le dice a un político o le dice a alguien, Edgardo me va a matar, me va a hacer el clean, 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 porque yo hablo mucho, porque yo soy de hablar y a mí me gusta hablar. Y lo que más me gusta es improvisar. Es lo que más me gusta, que me pongan delante de algo, como me han puesto en derecho, y en 2 minutos tenés que decir algo y convencer. Entonces, eso me parece que es importante. Y también tener que manejar, como decís muy bien vos, el lenguaje corporal. Que el lenguaje corporal no diga lo contrario, porque siempre va a haber alguien, por ejemplo como yo, mala mía, que me voy a dar cuenta que estás mintiendo, porque estás diciendo algo que no corresponde. Entonces la oratoria para mí que era un tema que estaba esperando muchísimo. Porque dije, este es mi tema, porque vivo orando, soy oradora y me Claro. gusta y Bueno, soy docente. en realidad los que vivimos comunicando sabemos que eso hay que cuidarlo un montón y muchas veces se nos escapan, yo digo que especialmente los brazos. He visto muchas veces a políticos hablar así, con los brazos así, ¿no? O así. ¿No? Y esta cosa del freno, ¿no? El corte que ponemos entre nosotros y los otros, a pesar de lo que estamos diciendo. Acá, Roxana, te interrumpo porque acá hay técnicas de comunicación efectiva, están escribiendo, los gestos son fundamentales, ya vamos a ver, porque yo quiero contar un poquito cómo son las... ¿Alguien más quiere decir algo? Ah, no veo acá. Bueno, avanzo entonces. Bien. Voy avanzando y les voy tirando algunas cosas más. Eh, Primero para que tengan en cuenta que hay algo que hay que diferenciar en el orador, que son las condiciones y las cualidades. Las condiciones que tiene un orador pueden ser la naturalidad, la claridad de ideas, que es un ejercicio que se puede hacer, la facilidad de expresión. Hay gente como Roxana que le resulta fácil expresarse. Bueno, fácil más o menos porque se ha esforzado y formado al respecto. La memoria, uno puede tener como condición mucha memoria, entonces puede recitar algo de memoria y saberlo. Y la sensibilidad, esas son condiciones. Ahora, lo importante también es el desarrollo de cualidades. Y hay tres que yo destaco en los oradores que me parecen importantes. La primera es la humildad. No sabemos todo.
sabemos mucho, nos preparamos un montón y puede haber, especialmente en estos tiempos, en el público, alguien que sepa más que vos. Quizás no sabe transmitirlo tan bien como vos, pero puede saber más en contenido. La otra es el coraje, porque siempre hay que tener coraje para decir determinadas cosas. Y la otra es la paciencia. Siempre que lidiamos, y voy a usar la palabra horrible, lidiar, con gente, tenemos que entender que hay que tener paciencia, que las cosas no pueden salir como uno las pensó o las preparó o se las imaginó. Entonces, bueno, eso es importante. Y acá les quiero tirar el tip clave para entender cómo armar la comunicación. Porque acá venimos hablando de las generalidades, de todas las generalidades. Ahora yo quiero hablar de una distribución. Les dije que la gente recuerda el 7% de lo que decimos. Es decir, que en la comunicación cara a cara, cualquiera sea, las palabras, la comunicación verbal ocupa el 7%. El tono, el modo en el que digo las cosas, el 38%, 38%. Si yo ahora empiezo a levantar la voz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si venías hablando en otro tono, algo ocurre. Alguien que está en la cocina de su casa dice, che, ¿qué pasó? Se te fue el volumen. Y el otro 55% son los gestos. Entonces, 7% las palabras, 38% el tono, 55% el gesto. Es decir, la comunicación no verbal, lo que es no palabra, tiene más del 90%. Más del 90%, el 93% de la comunicación cara a cara es no verbal. Fíjense que todos cuando preparamos un discurso, lo que más preparamos es lo que vamos a decir. No cómo lo vamos a decir, no cómo me voy a vestir, no qué carpeta voy a llevar. Mis hijas me cargan porque yo siempre que llevaba una tablita para hablar en algún lugar, me fijaba que me combinara con la ropa. Y si iba vestida de negro, nunca llevaba una tablita amarilla porque iba a parecer un taxi. ¿No? Pero estas cosas que parecen tonterías, pero no lo son. Porque con que alguien del auditorio diga, parece un taxi, se lo cuenta a otro, se ríen los dos, te distrae el auditorio, todos están pensando en el taxi. Ay, me olvidé de pagar el Uber, te llevo a una asociación que te corrió del escenario y yo quería que me escucharan. Entonces, lejos de que me escuchen, están todos distraídos pensando en otra cosa. Cuando yo me pinto las uñas, siempre que elijo el color, pienso qué ponencias voy a tener el tiempo que me dure el esmalte. Porque si una ponencia me quiero vestir de verde, no voy con las uñas rojas porque voy a parecer Navidad. Entonces, todas esas cosas que parecen tonterías hay que pensarlas. ¿Por qué? Porque componen el 98% del discurso. 98% del discurso. Y para hablar, tal como dijo Roxana, que dijo hay que persuadir, bueno, yo quiero agregar algunas cosas a la persuasión. Porque al dar un discurso hay 5 instrumentos básicos y los voy a repetir 2 veces también para el que lo quiera anotar. La primera que vengo haciendo hincapié es la conexión. Tengo que conectar con mi auditorio. Es horrible, les digo, y esto es verdad, es horrible cuando hablamos en un teatro y solo ves a las primeras 2 filas. Que encima por ahí en las primeras 2 filas están invitados los funcionarios. Porque no ves al resto del público. No puedes conectar, es difícil, o se hace más difícil. Lo segundo es la narración. Segundo instrumento básico. Contar una historia personal, contar una anécdota chiquitita, contar algo que nos corra de ese hilo que parece que sigue como un torpedo hacia su objetivo. Algo que sea una pequeña digresión y vuelva. ¿Por qué? Porque la narración conmueve. Y como yo quiero llegar al corazón, quiero que se le mueva el cuerpo, necesito hacer eso. El tercer instrumento es la explicación. La explicación, explicar. Lo que no se sabe, explicarlo, lo cuento. Repetir, repetir. Entonces, hasta acá vamos 3. Conectar, narración, explicación. La cuarta, yo quiero convencerlos de lo que yo quiero. Sartre decía, lo que quiero para mí, lo quiero para todo el mundo. En estos tiempos donde los jóvenes se cuestionan si van a tener hijos o no,
tuve una conversación con mis adolescentes en mi casa y les pregunté si ellas querían tener hijos. Y les dije que yo era sartriana hasta la médula, que para mí la maternidad había sido una de las cosas más hermosas de la vida y que sigue siéndolo, y que entonces como a mí me había causado tanto placer, quería que a ellas les pasara lo mismo. Y entonces, de alguna manera, una de mis nenas me dijo, Ma, yo quiero tener hijos porque te escucho a vos y lo escucho a papá, que hablan con tanto amor de esa maternidad-paternidad que me da ganas de tenerla. Dice, al final nos convencieron. Y yo creo que nadie hizo nada más que transmitir y conmover, ¿no? Pero es lo que se llama, que es el cuarto elemento de los instrumentos básicos, que es la persuasión, que es convencer al otro. No siempre para convencer hay que decir, vos tenés que hacer tal cosa. A veces, con transmitir lo que te pasa a vos, ya estás convenciendo. O ya está entrando en juego la persuasión. Y el quinto elemento, el quinto instrumento que necesitamos para hablar, es la revelación. Revelar algo, que algo se transforme, que el auditorio sienta que ahí se dio cuenta de algo, que algo ocurrió mientras el orador hablaba. Algo ocurrió. Eso es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Las voy a repetir para aquellos que lo anotaron o que quieran anotarlo. Conexión, narración, explicación, persuasión y revelación. Son los 5 instrumentos que necesitamos. Hoy estoy de tips, porque elegí como para que nos entre lo máximo que podamos en estos 3 encuentros, elegí cómo usar tips. Ya igual los voy a hacer ejercicios, les aviso. Algún ejercicio a los voluntarios que quieran les voy a hacer. No para esta, pero sí para la próxima. Y algo esencial cuando quiero llegar a otro, que es una tríada. Los mensajes tienen que tener 3 características. 3. Simples, concisos y coherentes. Repito, simple, conciso y coherente. No sé quién está en un auto y está anotando estoy muerta de amor. Estoy muerta de amor. Silvina, genia. Ahí anotando. Espero que no estés manejando vos. No, bien ahí. Bien. Que maneje a otro y vos anotes. Repito, simples, concisos y coherentes. ¿Vieron cuando uno dice, ¿sabés qué pasa? Te quiero. Simple, conciso y coherente. No le falta nada. Piensen en las frases que marcaron sus vidas. Ejercicio para esta noche. ¿Qué frase marcó sus vidas? Van a ver que es corta. Voy a, si me permiten una mala palabra, ¿vieron El hijo de la novia? La película de Darín con Norma Leandro. ¿Qué le pasa a él? Se siente un fracasado, se acaba de separar. ¿Y qué es lo que viene a su memoria todo el tiempo de su mamá con Alzheimer? Cuando cuando él era chico, su mamá le decía, boludo, boludo. Y todo eso en la película vuelve varias veces esa escena a la cabeza de él porque él siente que no puede, que se le cierra el bar, que la novia lo dejó, porque él no es un fracasado. Porque esa palabra corta, concisa, coherente, porque la mamá le decía, ves que no sabes ni poner un tornillo, sos un boludo, y le decía, boludo, y el tipo se lo creyó, pues se lo dijeron mucho, y nos creemos esas palabras que nos dicen mucho. Piensen en las palabras que marcaron su vida, en las frases que le decían sus padres, sus parejas, sus exparejas, sus hijos, sus hermanos, sus parientes, sus jefes. ¿Qué le decían? ¿No? De repente alguien se sentía totalmente inútil y de repente un jefe le dice, nunca en mi vida vi un informe tan bien hecho. Y quizá por primera vez en la vida nos damos cuenta que alguien valora algo que nosotros queríamos que era algo técnico y que aprendimos a hacer en la facultad. Entonces, las palabras reparan, restituyen, arruinan, pero esos mensajes cortos, simples, concisos, coherentes, son los que llegan. Siempre terminen los discursos con frases cortas, al corazón,
que lleguen. Hoy escribí un posteo chiquitito en mi Instagram, ¿no? Contando la importancia, ayer fui a un show y contando la importancia de esas canciones, ¿no? Y al final pongo, parece poco como hablar de canciones y termino con, es un montón. Cortito, conciso, coherente y tenía que ver con todo lo que yo venía diciendo. Que en realidad para repudiar algo se pusieron a cantar y que esas canciones tuvieron sentido porque se canta para celebrar la vida y para enfrentar la muerte. Entonces, digo, siempre hay que pensar en finales cortitos, concisos, coherentes. Lo repito mucho y me van a escuchar repetirlo muchísimo, muchísimo más. El último tema que quiero tocar hoy es el auditorio. Desde lo físico, desde lo real, tengo que hablar en un lugar, lo voy a ver antes. Yo sé que si tengo que hablar en Peguajó y yo vivo en Peguajó es difícil. Entonces, ¿qué hago? Le pido a alguien que vive en Peguajó que vaya y me lo filme y me lo muestre. Y me muestre los escalones, y me muestre cuántos escalones hay, y que me muestre el piso de la tarima, y que me muestre cuántas butacas, y si son butacas o sillas de plástico, porque si hay silla de plástico por ahí se puede caer, y tengo que fijarme que si hay gente mayor se siente en otro lado. No improviso. Si puedo ir a ver el auditorio, lo voy a ver antes de que esté la gente. No piensen que es una exageración. Es bueno conocer, uno habla mejor en los ambientes que conoce más, del mismo modo que se siente más cómodo en su casa que en la casa de alguien que no conoce. Si me invitan al cumpleaños de la amiga que yo no conozco, no me siento como en mi casa y no abro la heladera. Si voy a la casa de mi amiga, quizás, si tengo mucha confianza, abro la heladera. En mi casa abro la heladera. Bueno, tengo que hablar como si pudiera abrir la heladera, con confianza. Me tengo que sentir tranquila, que estoy ahí cómoda para hablar y sé lo que va a pasar y sé cuántos escalones tengo. Y sé dónde me tengo que sentar. ¿Hay sillones o sillas? ¿Hablo parada? ¿Hay un atril? ¿El atril es transparente? Porque si no es transparente, por ahí yo lo escribí a mano y queda todo horrible que se vea. Entonces me llevo algo, si es transparente, para que no se vea. Bien. Pero además de ese auditorio, el real, si voy a hablar en una tarima, si voy a hablar sentada, parada, lo que sea, cuando estoy en un auditorio hay una dinámica que se da, que nos pasa muchas veces en la vida, que es la dinámica de ver y ser vistos. Y tengan presente esto. Siempre la mirada del otro nos constituye. Somos como nos miraron. Somos como nos miraron los primeros 6 meses de nuestra vida, por eso la teoría del espejo, que la psicología hace tanta gala, porque es de acuerdo a cómo nuestra madre o padre o la persona que nos crió nos miraba, nosotros en esa medida íbamos sonriéndole. En la misma medida, en la misma teoría del espejo, el auditorio funciona como espejo. Miramos y nos miran. Vemos y somos vistos. Nuestras acciones siempre están constreñidas por los otros. A veces en nuestra vida privada eso funciona como el super yo. Y entonces, nada, soy muy perfeccionista porque quiero hacer todo bien, porque no me lo permito. Bueno, ¿cómo te miraron en la vida? ¿Cómo te miraron? ¿Con qué exigencia? ¿Qué te pedían? ¿Qué necesitaban de vos? ¿Qué esperaba toda la familia de vos? ¿Por qué estás ahí? Bueno, en el público esta dinámica es instantánea y dinámica, valga la redundancia, porque en el mismo momento que me miran, los miro. Y yo también los constituyo. Yo también lo constituyo. Eso ocurre todo el tiempo. Entonces, ahí yo tengo que tener un ojo bien atento. Es decir, el que habla asume un compromiso con el público y el público está formulando un juicio. Pero nosotros también formulamos un juicio de nuestro público. Pero en la medida que uno va hablando, el otro te va juzgando. Y dice, che, ¿vale la pena quedarme? No, che, mejor me voy. Uno lo va regulando eso, ¿no? Y después hay algo que tiene que ver en la relación con el público. Hay 2 cosas que necesitamos cuando hablamos. Lo asumamos o no lo asumamos, ocurre igual.
necesitamos ayudarlos en algo de lo que venimos a hablar o a desasnar o a contar o a compartir. Es una ayuda que le estamos dando al público y necesitamos que nos aprueben. Por eso los miramos. Por eso Silvina supo que cuando hablaba de ella, que está en el auto, se sacó los anteojos y me puso, sí, sí, soy yo. Y para mí fue una aprobación de que era ella. Eso tiene que ocurrir, porque uno se da cuenta que está llegando. No podemos llegar siempre a todo el público. Eso es como querer caerle bien a todo el mundo. No se puede. Hay que asumirlo. No somos para todos, ni todos son para nosotros, ni todos los días estamos con la misma vena, ni funcionamos igual siempre. Lo que sí hay que entender que cuando hablamos hay un valor diferencial, que hay algo que tiene que ocurrir con ese auditorio, con ese y no con otros, que es indispensable descubrir algo que se pueda mejorar, ampliar o aclarar. Para eso estamos dando una charla. Porque o queremos mejorar, por ejemplo, Roxana tiene un montón de herramientas de oratoria. A ella seguramente le puedo ampliar, aclarar alguna, pero hay mucho que lo sabe. Pero puedo mejorarle, pero no puedo esperar que le aporte a ella lo mismo que alguien que nunca recibió oratoria, que es la primera vez que está teniendo un contacto con el tema. Entonces, siempre es esta idea central, el tema central, ¿cuál va a ser el valor diferencial que voy a poner en ese auditorio? Yo preparo la charla para la generalidad, no lo preparo para los locutores. Para los locutores doy otra charla. Claudio, ya te escucho, ya sé que levantaste la mano, ahora te doy la palabra. Cierro estas ideas de esto, así ya los escucho a ustedes. Cuando el candidato o el dirigente está frente al público, tienen que ocurrir una serie de cosas, de las que después voy a ahondar un poco más. Tiene que ser dinámico, tiene que saber distribuir el tiempo. Imagínense si yo no hubiera llegado al segundo tema y digo, wow, ya pasó una hora, ¿cómo hacemos? ¿No? 2 horas, 3 horas. Tiene que haber intervalos. Hablan un poco ustedes, hablo un poco yo, muestro una ponencia, hacemos algo, interrumpo, habla alguien, ¿sí? Podemos usar apoyos, tenerlo en cuenta. No presuponer, yo sé que ya lo repetí, me gusta repetirlo, no presuponer que todos entienden los términos técnicos. Si voy a usar una palabra técnica, la explico. La primera vez, la segunda y la tercera. No doy, por supuesto, que toda la gente la registró, porque tengo que acordarme que la gente retiene el 7% de lo que decimos. Uso mensajes simples, concretos y concisos, como ya lo dijimos. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, y voy a cerrar con 4 ideas más y le doy la palabra a Claudio. ¿Qué es lo que le vamos a aportar al auditorio? Conocimiento, talento, ideas y sabiduría. No importa qué, cuándo ni dónde esté hablando, son las 4 cosas que le tengo que aportar al público. Me debo al público en esos 4 sentidos: conocimiento, talento, ideas y sabiduría. El buen funcionamiento de cualquier charla es que uno se vaya distinto que como entró. Se vaya con ganas de algo, no importa si de lo que se propuso el que hablaba. Con ganas de algo. Bien, voy a parar acá. ¿Preguntas? A ver, Claudio, quiero ver cómo hago para abrir el micrófono, no estoy pudiendo. No sé, Guillermo, si le podés abrir vos a Claudio Gorla. Hola, No sé ¿me por qué. escuchás? Ahí te escucho, Claudio. Bien. Lo mío que te quería preguntar es porque yo he tenido una experiencia, no dando un discurso ni nada por el estilo, ni desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista, he tenido que dar clase y a veces ocurren que el alumno, digámoslo así, ¿sí? El participante del curso que lo está escuchando uno, a veces el que parece el más disruptivo, el que lo pone a uno en situaciones más difíciles, parece que es el que quiere hacerlo, entre comillas, pisar el palito a uno, y en cierta medida puede ser que sea así, pero en realidad es el que
en realidad está tratando de aprender de uno para poniéndolo en situaciones incómodas para ver cómo uno reacciona y cómo, es decir, está evaluándolo a uno, en principio, a ver qué tan solvente es en lo que está diciendo. Y por otra parte, porque a veces, si uno muestra como que puede tener un conocimiento sustancial de lo que está hablando, lo que está poniendo, el otro aprender de lo que uno hace. Y a veces uno aprende poniendo en situaciones incómodas, es decir, si yo te doy todo armadito y todo sale hermoso, sí, en una es así, vos aprendés, está bárbaro, ¿sí? Vos haces así, 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 está todo genial. Sí, pero ¿qué pasa si hay este problema? Es decir, no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Sí, sí, sí. Eso A ver, mismo, si ocurriera eso, ¿eso ocurre en un discurso, cuando uno está exponiendo una idea? mira, ocurren dos cosas siempre. Los desafiantes, yo los llamo los desafiantes. Sí, bueno, sería algo así, claro. Los desafiantes. Hay dos cosas que ocurren en todos los auditorios. Los desafiantes y los que cuando les decís que hagan preguntas, cuentan historias. No Sí, claro. fallan, no fallan. Decís solo Sí, sí. preguntas y está siempre la señora que va a agarrar el micrófono y va a contar todo lo que le pasó Mm, a lo largo de su vida y tenés que estar en la situación incómoda que dijiste, solo preguntas, lo tenemos acá para hablar, pero bueno. ujú, A los desafiantes hay que abrazarlos y darles tarea. sí, ¿Sí? Pero no se tiene que notar lo que estás haciendo, porque ahí está tu astucia. Porque si vos le das una tarea que parece más importante que, porque es lo que siempre, lo que necesita la persona que habla encima del orador es llamar la atención. sí, claro. Y como todos los niños que necesitan atención, se portan mal. Entonces al que se porta mal hay que darle tarea y que parezca que en realidad es tu ayudante. Te lo pongo en un plano infantil porque hay que hacerlo con los adultos también en todos los órdenes, pero te quiero decir que lo hago en reuniones de gabinete, ¿sí? Sí. Al que siempre llega tarde, qué sé yo, le digo, o sea, hasta con broma, al último que llegó a la reunión de gabinete va a tener que servir el café a todos, entonces lo tenés calladito un ratito. Digo, desde esto que es burdo a José, vos que hiciste 3 preguntas. A ver, te quiero hacer. ¿Vos sabés esto? ¿Nos ayudás a explicar esto? Y le tirás algo que sabés que por ahí no lo va a poder responder. O que si lo va a poder responder, decís, está muy bien lo que dijiste, José, déjame agregar una cosa. Ahora dame un ratito a mí, sentate. Y se lo decís, porque cuando lo decís, lo exponés y queda en evidencia. Claro. El que necesita atención hay que dársela porque si no, no para. Ujú, Y como a los adultos no los podés, como un chico en la facultad o en el secundario, ubicar, porque estás haciendo dirigencia política, entonces tenés que abrazarlo. Al que se porta mal lo abrazo, ujú. le doy tarea, pero le pido en un determinado momento, José, ahora ayúdame, yo te voy a pedir en un ratito que me ayudes con otro tema. Y lo mantenés con un pedido de algo para después, porque lo mantenés expectante, porque en general esa persona es ansiosa. Claro. Los oradores tenemos que ser buenos lectores de las personas y entender lo que les está pasando cuando te piden algo. Me parece, por lo que me estás diciendo, que en cierta medida tiene bastante de parecido con lo que es un profesor o o un expositor de un curso, en alguna Totalmente, medida. totalmente. Sí, La tiene habilidad del bastante. manejo del aula te da manejo de Ujú. grupo. Me parece, sí, ¿no? Claro, es Si la vos, sensación que me daba, por eso iba a la pregunta. si vos sabés Sí. manejar 30 diversidades, porque digo, cada persona es un mundo, eh, Ujú, a ver, y obviamente en la universidad no pasa tanto porque por ahí la gente no cuenta tanto su historia, aunque para mi curiosidad, en las universidades privadas pasa mucho más, en la Universidad de Buenos Aires no, pero en las universidades privadas pasa más que la gente se atreve a contar su historia. Y entonces vos conocés un poco más de la gente, pero acá es un poco lo mismo que cuando das clase, que cuando manejas cualquier grupo, esto tiene mucho de manejo de grupo, porque lo que sí, tenés sí. que saber es administrar lo que ocurre en el aire, inclusive antes de que ocurra. Si Sí, lo que yo escuchás veo, que alguien se está moviendo mucho y en determinado momento va a querer hablar, claro, entonces, ¿sabés qué está bueno a esa persona que se mueve un montón? Hay algo que les moleste, mirá que allá hay una silla vacía. sí, sí. Sí, Y a mí me entonces parece que, le decís, estoy registrando que te estás moviendo. sí, sí. A mí me parece que también en este tema, en la política, si uno en una de esas va a expresar alguna idea como buscando un cierto liderazgo, en cierta medida, porque uno está buscando un cierto liderazgo, ¿no? Hasta cierto punto, no sé, en cierta medida. Y yo me parece, por eso planteé esta pregunta, que quizás el que lo está escuchando
es un poco también como el profesor que también en cierta medida tiene un cierto liderazgo por su posición de supuestamente saber más que el promedio. Y entonces me da la impresión que a veces, la sensación que me da es que a veces la gente, para creer en lo que uno dice, tiene que ver qué tan bien se sabe uno defender lo que está diciendo. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Si yo tengo una idea, si yo tengo una idea, la expreso, y el que me está escuchando me pone en un aprieto, y yo a pesar de todo logro sacar mi idea victoriosa, es como que el otro dice, bueno, evidentemente lo que está diciendo este parece que sería lógico, y no es una persona que es un charlatán, que lo único que hace es recitar algo que después ni él mismo se lo cree. Parece que Me da sabe, esa sensación, ¿no? parece que sabe, Claro, ¿no? parece que sabe, es Parece un que poco sabe. la idea. Sí, sí. También hay que correrse un poco de la cita de autoridad, ¿no? En estos tiempos especialmente en que la inteligencia Sí, artificial puede autoridad saber como mucho más. liderazgo. No me estoy diciendo que vino Dios dijo los 10 mandamientos. No, estoy diciendo como un liderazgo. Que siempre el líder tiene una cierta autoridad, digamos. Es como que uno lo sigue porque despunta un poquito por encima de la media, Pero me te lo voy a parece, ¿no? cambiar, te lo voy a A cambiar. ver. El líder lo que tiene es Ujú. más seguridad, no tiene más Sí, conocimiento. sí. Hay mucha gente que sabe más que el líder, sin embargo el líder lo que sabe es expresarlo. ¿Por Está qué? bien, Porque claro. tiene confianza en sí mismo y porque tiene seguridad y porque puede hablar en el momento indicado las palabras precisas. Ahora, Claro. seguro que hay mucha gente que sabe más. Sí, sí. Te puedo Es hablar verdad, de sí, a muchos veces, muchas líderes veces de la pasa eso. historia que saben menos que otras personas que están recontra preparadas y son mucho más tímidas y mucho menos, más inseguras. Ujú, Entonces, digo, hay elementos que hacen al líder que no necesariamente es el conocimiento. El claro. líder no es el que más sabe, es el que mejor comunica. Ujú. Muchas gracias. No, por favor. No veo si hay alguna pregunta más. A ver, voy pasando pantallas. No. Bueno, tengo propuestas para el martes que viene para ver quién se anima. Esto es para valientes, pero no es solo para valientes. Acá tenemos que ser todos valientes y todo el que quiera presentarse en 30 segundos la semana que viene, los voy a tener en la apertura y los voy a ayudar a mejorar esa presentación. Recomendaciones. Por si llueve como llovió el fin de semana pasado. Película, Lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren de Mel Gibson. Quiero que lo vean a Mel Gibson probándose las medias de red y depilándose en una época en la que los hombres no se depilaban. Lo que ellas quieren. Esa es una. La otra película que les recomiendo es El discurso del rey. Por ahí lo vieron. El rey tartamudo, el hijo tartamudo. Fíjense qué le pasaba, cómo no, los condicionamientos de la familia que no lo dejaban hablar. Y la tercera película es la que les mencioné, que es la de las mentiras, la invención de las mentiras. Esas las vamos a comentar, si podemos, en el último encuentro. Así que las pueden ir viendo cuando quieran y los que quieran las vamos a comentar en el último encuentro. Para la semana que viene, me encantaría que se animen, pero no tengan vergüenza, no hace falta acá ser valientes, sino abrir el micrófono, presentarse en 30 segundos. ¿Quiénes son en 30 segundos? Es el ejercicio del ascensor. Cualquier cosa, bueno, nada, me pueden encontrar en las redes sociales, estoy como @deliacistro, punto más menos, me van a encontrar. No, no hay otra, creo, con Delia, con este nombre que me pusieron, imagínense. Y nos estamos viendo el martes próximo. Les agradezco muchísimo el valioso tiempo de ustedes, la atención, a los que anotaron, los que están ahí atentos, los que quieren saber. Y si tienen preguntas y quieren hacérmelas llegar, no sé por qué vía, digamos, o por redes o a través de Guillermo, o lo que fuera, bien recibidas para incorporarlas a lo que vamos a hablar la semana que viene, que vamos a empezar a hablar del tono y de los gestos. Así que vamos a ir creciendo en todo esto para que se conviertan en maestros poderosos de la oratoria. Muchísimas gracias a todos.